Inteligencia Artificial, Educación y el Futuro del Trabajo. Así se llama este panel en el 6º Seminario de Innovación Educativa de TICMAS que se organiza en el marco de la Feria del Libro. Va a ser un diálogo, un panel en el que se reúnen 3 miradas complementarias: la del diseño de políticas públicas, la del desarrollo tecnológico y la de estrategias educativas y gubernamentales, digo bien, sobre la tecnología en relación al desarrollo de la educación. Gracias a los 3 por estar aquí. Nos acompañan Darío Hutzik, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Jacobino, director de Educación y Sector Público en Microsoft Argentina, y Martín Serrano, líder de estrategia en inteligencia artificial generativa en Amazon Web Services. Un placer tenerlos aquí. Mariano es amigo de la casa, ya lo hemos convocado varias veces. Darío es la primera vez, al igual que Martín. Gracias por acompañarnos en el seminario. Arrancando con la primera pregunta, como tiro una piedra en el estanque a ver qué hace, les quiero preguntar sobre su experiencia, desde su experiencia, ¿cuáles son las habilidades imprescindibles que tienen o que deberían desarrollar los estudiantes para mantenerse en un mercado educativo y laboral? Así incluimos todo el espectro. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Ahí me parece que es importante mantener ventaja comparativa. Mi respuesta va a ser economicista por formación, pero es importante mantener ventaja comparativa. Tenés que hablar así. Ah, sí. Bien. Mantener ventaja comparativa, buscar hacer las cosas que a los algoritmos, a los avances tecnológicos, les va a costar mucho más aprender. No digo que no los vayan a aprender, digo que les va a costar más aprenderlo o lo van a aprender o más lento o de otra manera. Ahí apuntaría mucho a creatividad. Creo que las STEM famosas, clásicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática están virando hacia STEAM, ¿no? O STEAM. Ayer nos hablaban de STREAM, con la R de robótica también. Con la R de robótica, pero... Y esta A de arte que se le pone ahí. Yo tengo esta sensación cuando yo iba a la escuela en los 80, plástica, dibujo eran prácticamente recreo, ¿no? Y creo que hay que revitalizar y recategorizar todas esas disciplinas como algo curricular central como la lengua y la matemática. Me parece que la creatividad, el diseño, el pensar diferente, va a ocupar va a ser una competencia muy importante. Después, por supuesto, la capacidad de juicio crítico, escepticismo. Todavía hay información errónea en los prompts, digamos, uno promptea lo mejor que puede, pero recibe output erróneo, y tener una capacidad crítica de no tomar todo como verdad del oráculo también es importante. Me parece que es importante la project management, ¿no? Dirección de proyectos, de equipos. ¿Viste esta gente que tiene esa habilidad de reunir, empujar para adelante, remar el mismo barco? Esas habilidades socioemocionales son muy importantes. Y por último destaco un juicio moral, que es muy importante, ¿no? Es decir, el utilitarismo que se puede programar en los algoritmos fácilmente, tipo si un auto de conducción automática está por atropellar una persona y puede girar a la derecha y atropellar 2. ¿Qué hace? Bueno, una es menos. Ese tipo de utilitarismo no es tan fácil en la vida real con un contexto. Tomamos otro tipo de decisiones a veces, y esa también me parece una competencia relevante. Gracias. Mariano, voy a agregar que Darío es coautor del libro Automatizados con Eduardo Levi Yeyati, y que ustedes han trabajado sobre la idea de cómo la inteligencia artificial se imbrica en la sociedad desde la política y el trabajo, ¿no? Mariano, todo lo que nos decía recién Darío tenía que ver al final con habilidades humanas. ¿Te acordás que el año pasado estuvimos en un seminario que organizó TICMAS en el Hotel Alvear? Y era algo que vos rescatabas inicialmente, ¿no? Esa diferencia, ese salto de calidad que tienen los humanos. Tal cual. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Patricio, el equipo de TICMAS, que como decían, son amigos y ya me siento parte de la casa. Sumando lo que decía Darío, claramente, a ver, digo, si lo tengo que dividir en 3 aspectos, hay una parte de, sigue siendo el conocimiento o entender las ciencias duras, la parte de lo que es, obviamente, la alfabetización digital, de entender una planilla de texto o un Excel, como conocemos habitualmente, y también cómo funciona un algoritmo. No digo saber crearlo, pero sí por lo menos entenderlo. Ese es un aspecto. El otro aspecto, lo que decía recién Darío, que es súper importante, es el aspecto humano.
el espíritu crítico, eso, saber discernir de una respuesta correcta o una errónea que nos pueda dar la inteligencia artificial, por ejemplo. También la capacidad de saber preguntar. Hoy ya no es tan necesario saber las respuestas, sino saber cómo preguntar y qué preguntar. Entonces, espíritu crítico, empatía, es otra capacidad que por ahí no estamos acostumbrados a estudiarla en el colegio. El trabajo en equipo. Digo, muchas veces en una organización o en el ambiente laboral, saber de trabajar en equipo es tan importante como el trabajo como individuo. Y otro aspecto también importante es la capacidad que tenemos nosotros como humanos de crear, de creatividad. Reforzar esto, lo que decía recién mi colega, es la capacidad que la máquina, hay ciertas cosas que las máquinas las van a automatizar y las van a hacer bien, pero hay ciertas cosas que no. Y ahí es donde está el factor humano como preponderante. Otra capacidad, otro skill, otra habilidad es el hablar en público. ¿Cuántas veces vemos a chicos que en el colegio o en una charla no saben cómo hablar al público? Bueno, son esas capacidades que me parece que desde el entorno educativo tenemos que empezar a reforzar. Y como último punto, la capacidad de que vamos a tener que aprender de por vida. Ya no es, antiguamente uno estudiaba, iba al colegio, después a la universidad, hacía la vida de educación formal y con eso era suficiente, y creo que eso ya, si sabemos que hay algo que es constante es el cambio y la evolución tecnológica, con lo cual me parece que eso está para quedarse y por último el aprender de por vida es algo que va a estar. Gracias. Te sumo, Martín, a esto y pienso que desde tu perfil, que es un perfil más articular con la industria, lo que decían Darío y Mariano, seguramente ustedes encuentran la manera de potenciarlo desde AWS, por ejemplo. Sí, primero por ahí me gustaría poner un poco en contexto de lo rápido que está cambiando todo esto, porque a veces cuesta dimensionarlo. O sea, para que nos demos una idea, por ejemplo, voy a comparar con las últimas dos grandes revoluciones que pasaron con la tecnología en los últimos 100 años. La electricidad, desde que salió la primera aplicación práctica de electricidad, que fue el telégrafo, hasta que efectivamente se usó de manera masiva, pasaron 50 años. El Internet, desde que sale la primera página web en el 91, hasta que se hace la primera compra online, que es más o menos en el 94, hasta que se usa de manera masiva en los 2000, pasan entre 10 y 15 años. Para que tengamos noción, en 2022 sale por primera vez una aplicación de inteligencia artificial generativa que se usa de manera masiva a gran escala. Hoy estamos en 2025, me cuesta mucho encontrar una empresa en la cual o sus empleados o la empresa no use a gran escala la inteligencia artificial. Entonces estamos en un tipo de cambio que no solamente cambia tecnológicamente muy rápido, sino que el nivel de aplicación y adaptación que requiere para las compañías es muy alto. O sea, de algo que probablemente haya sido sin precedentes con respecto a lo que cualquier otra revolución que nos haya tocado vivir hasta ahora. Entonces me sumo un poco a la última mención, que para mí las dos grandes cosas que nosotros buscamos o vemos o que vemos que las empresas buscan es la curiosidad, es decir, las ganas de aprender. Porque, por ejemplo, yo trabajo, todos los días hablo de inteligencia artificial, todos los días lo hago con las empresas más grandes de Argentina y todos los días tengo que saber algo nuevo. Es decir, no hay día en el cual no llegue a una reunión y venga un cliente y me pregunte algo de lo que yo no sabía, porque por ahí salió ese día, salió el día anterior, salió la semana pasada y yo justo había estado, no sé, hablando en un evento en Chile y no me pude sentar a estudiar. Y lo otro que quiero decir es la adaptación al cambio. Es muy probable que la amplia mayoría de nuestros trabajos cambie muchísimo en los próximos años. Entonces tenemos que estar muy preparados para poder adaptarnos a que nuestros roles cambien, que nuestros trabajos cambien, que los skills que necesitemos cambien y que nosotros podamos seguir performando, podamos seguir haciendo nuestras tareas, podamos seguir aportando valor. Creo que hay una estadística que dice que el 40% de la gente de mi edad, yo tengo 50 años, el 40% de la gente de mi edad no trabaja de lo que estudió en su carrera de grado. Me parece que eso hoy va a potenciarse un poco más también. No sé si en los chicos, sino también en nosotros. ¿Cómo entran en su esquema, aunque sea una pregunta un poco egoísta, la generación Silver? Ok. En mi esquema personal. En el esquema de trabajo, desarrollo de la inteligencia artificial, en la relación con la máquina, ¿cómo ven? Hemos estado hablando acá un montón de cosas sobre chicos, pero esta es egoísta y fuera de programa, así que pueden decir lo que quieran. Perfecto. Esto voy a hablar más en título personal, por ahí que conocimiento. Yo creo que, en primer lugar, generalmente son personas que están súper abiertas a implementar y hacer cosas nuevas. Creo que no es una cuestión que solamente es generacional, de que las generaciones más jóvenes están y ya vienen con el celular y ya vienen con inteligencia artificial y ya quieren hacer cambios, sino que muchas veces son impulsados de arriba para abajo estos cambios. Es decir, es muy común en empresas en las cuales por ahí
las personas junior recién empiezan a trabajar y por ahí están acostumbrados a hacer sus cosas de una manera y es el líder, el CDO o el CTO o el director quien está impulsando la revolución tecnológica. Creo que en este sentido lo hacen también con mucho criterio, porque la experiencia es súper relevante acá, porque hay un montón de consideraciones éticas, de responsable, de seguridad, de uso de la inteligencia artificial, que inevitablemente requieren de experiencia y que aquellas personas que vivieron y trabajaron más tiempo y pidieron más cosas, entendieron más cosas, es súper relevante y súper importante su experiencia. Y un poco como mencionaba antes, no es tan importante hoy en día tener la respuesta, no es tan importante entender cómo funciona todo, sino que es importante saber qué voy a preguntar. Entonces me sumo mucho a eso, que para mí es súper relevante y la experiencia te da eso de saber qué preguntar. Gracias. Yo voy a decir una cosa, Mariano y yo somos más o menos la misma edad, probablemente yo soy un poco más grande, pero éramos de la generación X que escuchaba YouTube y hoy somos de la generación Silver, que por ahí a esta edad mi viejo escuchaba el tango y nosotros estamos peleando con ChatGPT. Sí, a ver, digo, volviendo a lo que decías, que el tema de chicos, por suerte en la parte de los chicos hoy por hoy, digo, estaba viendo una encuesta que salió hace muy poquito de UNICEF y UNESCO, donde habla de que una encuesta que hizo cerca de casi 6.000 chicos en la Argentina. Hoy por hoy, más de la mitad ya están usando inteligencia artificial y 2/3 partes de esos chicos la usan con fines educativos. Entonces, digo, hay que reforzarlo, pero hay ya hay algo que empieza a funcionar. Del lado, nosotros como adultos, digo, y por ahí no es una buena noticia, el año pasado hicimos una encuesta en conjunto con LinkedIn, donde hablaba de que el 67%, casi 70% de los líderes no contrataría a personas que no tengan conocimientos en inteligencia artificial. Con lo cual, digo, desafortunadamente para los que tenemos una determinada edad ya no es una opción aprender o no aprenderlo. De hecho, hoy por hoy, más allá del ambiente laboral, yo tengo hijos y mis hijos hoy por hoy ya la están usando y ya me están enseñando ellos a mí de cómo utilizarla. Con lo cual, digo, en un punto uno puede ir escapándole, o es como cuando arrancó la PC, la primera computadora. Uno puede decir, voy a seguir usando la máquina de escribir un tiempo más, voy a seguir escribiendo, pero en definitiva, si uno quiere empezar a ser productivo, cuando uno empieza, hoy por hoy yo al principio también me costaba, y la realidad es que hoy ya la uso en el trabajo diario, y cuando uno empieza a entenderla, empieza a ver que es mucho más productivo utilizando la inteligencia artificial que no utilizándola. Bueno, yo creo que uno va a aprender a hacerlo. Sí, complemento sobre esto último, que digamos, todo esto va a requerir un montón de flexibilidad cognitiva, ¿no? Una capacidad de adaptación y versatilidad en cuanto a lo que uno sabe hacer. Y este es un punto no menor, es el punto central que yo quisiera hacer, que es, va a haber un momento, ya es un momento, en que es mucho más importante las competencias que los conocimientos. Yo vengo de una generación donde se vanagloriaba el conocimiento enciclopédico. Mi abuelo era un sabio porque se sabía todos los ríos de Europa en orden desde... ¿no? ¿Entendés? O sea, quiero decir que hay algo del conocimiento que tiene que dejar paso a las competencias, a lo que sabemos hacer. Y aprender a hacer cosas nuevas requiere flexibilidad cognitiva, curiosidad, como ya se dijo, ganas de aprender, ganas de avanzar sobre eso. Eso es sumamente importante. Y respecto al uso, el punto que agregaría sobre eso es que el uso de inteligencia artificial generativa no es dicotómico, no es uso o no uso. También es para qué la usás y cómo la usás. Nosotros hemos detectado mucha gente que utiliza a los prompts, a los LLM, como un buscador de Google, cuando tiene otras posibilidades. Quiero decir, no es solo usar o no usar, es cómo lo usás y para qué lo usás. Tengo una pregunta para hacerle a ustedes dos que son de gobierno. Martín lo expuso, le guardo otra pregunta a él. Pero sí quiero que nos cuenten en el trabajo habitual cómo toman los gobiernos, en general, no limitaría al nacional, ni a un distrito, a ninguna provincia, cómo toman los gobiernos la idea de la inteligencia artificial en su propio ámbito. Me refiero a que hay algunos que te dicen que lo quieren reformar con inteligencia artificial, otros están buscando una eficacia, otros están midiendo la posición de si la dejan entrar mucho o no. Ustedes, según su experiencia, ¿cómo entienden los gobiernos la inteligencia artificial? En primer lugar, detecto curiosidad, detecto ganas de hacer algunas cosas. Algunos gobiernos, sobre todo a nivel provincial en Argentina, han avanzado con algunas aplicaciones y algunas cuestiones. El gran problema acá es que para entrenar un buen algoritmo de inteligencia artificial necesitas datos.
y en muchos aspectos el sector público todavía no ha organizado correctamente su estructura de datos. Basta ver que para hacer un trámite te piden una fotocopia del DNI, que es un documento que el propio sector público te dio a vos. Entonces, para hacer un trámite te piden, anda a buscar algo que yo te di, tráemelo de nuevo. Entonces, con ese razonamiento y esa falta de estructura de datos prolija, es muy difícil construir aplicaciones de inteligencia artificial efectivas que se entrenan y se alimentan de buenos datos. Recordemos que las alucinaciones en parte tienen que ver con mala calidad de datos. Las alucinaciones son esas respuestas que da la inteligencia artificial que no se ajustan a lo que uno está esperando, que te puede dar o un error o algo nuevo o distinto. Correcto. Entonces, la calidad del output tiene que ver con la calidad del input. Y los sectores públicos no van a avanzar con cosas piolas si no tienen una buena calidad y una buena estructura organizada de datos. Mariano. A ver, en el sector público o en gobierno tenés dos aspectos. Uno es el uso de la inteligencia artificial interna para la mejora de la productividad de dentro de los empleados de gobierno y otra es de cara al ciudadano. Yo creo que están, y en distintas, como El típico bot que te responde dónde ir a hacer qué trámite. Por ejemplo, digo, el caso de Ciudad de Buenos Aires, que tiene Boti. El año pasado empezamos un proyecto donde agregaron inteligencia artificial generativa para la parte o para la Secretaría de Turismo, donde un ciudadano puede en cualquier idioma hacer preguntas respecto de recomendaciones de áreas a visitar. Y algo importante que decían, lo que más tiempo llevó es lo que se llama la customización. Evitar de que tenga alucinaciones o que tenga respuestas inadecuadas políticamente. Digo, eso es lo que tiene que ajustar. De cara hacia adentro del uso ya lo están usando. Muchos, obviamente, empleados lo que hacen usan ChatGPT para hacer algún resumen de algún PDF o de algún documento. Lo están usando. Sí, lo que por ahí, digamos, hay que tener en cuenta, no riesgos, pero sí hay que empezar a tomar en consideración que por ahí muchas veces se utilizan esos documentos que son por ahí confidenciales en entornos públicos. Entonces, por ahí estamos exponiendo información a algoritmos o a LLMs públicos, que es información privada. Entonces, ahí creo que los gobiernos, ya lo están haciendo algunos, es empezar a crear lo que se llaman centros de excelencia, donde son áreas donde hay especialistas que empiezan a trabajar esto, sobre todo la data, la gobernanza de los datos, la ciberseguridad, que empieza a ser algo, a medida que estamos cada vez más expuestos, más superficie expuesta a la tecnología, hay que controlarla. Entonces, digo, estaban avanzando, de vuelta, algunos más rápido que otros, pero esto, digamos, no es si la inteligencia artificial generativa va a venir o no, sino cuánto vamos a tardar en abrazarla. Gracias, chicos. Ahora sí lo sumo a Martín y te sumo desde el lado de las corporaciones, desde el lado de las empresas. ¿Cómo toman la inteligencia artificial? Sabemos que en la escuela, inicialmente, la educación lo tomó como una amenaza. Pero, ¿cómo lo tomaron las compañías? Yo creo que hoy en día hay tanto como entusiasmo con la inteligencia artificial generativa que es casi una obligación empezar a usarlo. De hecho, muchas veces surge que en las empresas son los empleados los que primero los empiezan a usar. Entonces el empleado le empieza a exigir a la empresa que eventualmente incorpore herramientas de inteligencia artificial. De hecho, hay muchas empresas en las cuales se da como un beneficio. Por ejemplo, un asistente de coding para una persona que hace desarrollo te hace muchísimo más fácil tu trabajo. Entonces, que por ahí te exige como beneficio a la empresa que vos me des el asistente de coding. Y yo creo que en este sentido se espera que la transformación sea tan grande y que el cambio sea realmente de una cuestión generacional, que es casi obligatorio para las empresas. Están todas viendo cómo hacer para implementarlo, cómo empezar a hacer esos primeros proyectos, cómo empezar a medir el retorno de lo que están haciendo, cómo pueden hacerlo de una manera segura, de una manera responsable, de una manera en la cual no se filtre la información de la empresa. Y creo que en algún punto también, que es algo que charlo yo mucho con las empresas con las que trabajo, que es muchas veces empiezan con el, bueno, ¿cómo mido el retorno económico de esto que estoy haciendo? ¿Cómo hago para saber si estoy ganando o perdiendo plata? Y muchas veces la respuesta es, y bueno, ¿cuál es el ROI de aprender? Es decir, esto eventualmente va a seguir evolucionando, va a seguir tomando más información, va a seguir siendo más relevante en el área en el que trabajamos. ¿Cómo medís vos el retorno económico? De, bueno, hagamos el primer proyecto de inteligencia artificial generativa, veamos cómo funciona, veamos en qué falla, veamos cómo son los procesos, veamos cómo reaccionan las personas, veamos cómo está adecuada la tecnología, veamos qué información tenemos para hacer ese proyecto. Entonces, en algún punto, hoy en día estamos en el lugar en el cual tenemos que empezar a hacer esos proyectos para aprender, para ver cómo funciona, para ver cómo los implementamos y eventualmente hacer esos proyectos que realmente van a transformar de punta a punta las compañías, empezando un caso de uso a la vez. Tengo para hacer por ahí una pregunta remanida, pero los tres han dicho acerca de
compartir información privada o cómo va a cambiar la relación empresa-empleado. Y la pregunta es sobre el límite ético, el límite moral o ético que tiene Eduardo Levi Yeyati. Hace una gran diferencia sobre lo que es ética y lo que es moral, pero lo digo por el libro que escribieron juntos con Darío, pero ese límite ético está cada vez más presente en nuestras decisiones con la inteligencia artificial, ¿o no? Claro que sí. Se mencionó ciberseguridad, se mencionaron cuestiones éticas. Menciono dos aspectos en los cuales para mí hay que tener mucho cuidado y que me parecen importantes. Aprovechando que lo mencionás, Eduardo, voy a traer una idea suya que me parece muy importante. Nosotros laburamos mucho economía laboral, ¿no? Mercados de trabajo, estamos pensando cómo puede haber mejor empleo, ocupaciones de mayor calidad. Y uno de los grandes problemas de los mercados de trabajo es el mal matching entre oferta y demanda de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que vos en una economía tenés gente desocupada que quiere trabajar y tenés en las empresas puestos vacantes que no se rellenan al mismo tiempo, por motivos de desinformación, de desencuentro, o inclusive match que se generan, o sea, gente que empieza a trabajar en una empresa, pero que no es un buen match, que no se siente cómodo con la cultura corporativa, que las funciones no era lo que esperaba, o el empleador mismo está decepcionado con esta persona que contrata. Esto sucede porque hay muchísima asimetría de información entre las personas. Una manera que podría haber para cerrar muy rápidamente y mediante tecnología novedosa, cerrar esa asimetría de información, es la huella digital que todos nosotros hemos dejado durante años con nuestro comportamiento, las cosas que leemos, las cosas que compramos, las curiosidades que tenemos, cómo nos comportamos, el lenguaje que usamos en nuestros correos electrónicos. Eso Perdón, te pero define es como persona. todo lo que somos aun cuando no lo compartamos. Correcto, está ahí. ¿Se podría usar para hacer mejor match en el mercado laboral, considerando que un CV y una entrevista es poquita cosa para conocer a una persona? Sí, se podría, sería muy interesante. Ahora, los límites éticos a esto, las alertas, ¿no? La banderita roja de danger que surgen son numerosas y son para tener en cuenta. Lo que quiero decir es que la tecnología ofrece oportunidades, pero también ofrece riesgos y hay que matizar. De ninguna manera me parece acertado adoptar posiciones prohibicionistas o excesivamente optimistas del tipo milagro de los panes y los peces, esto es una maravilla, va a funcionar perfecto. Hay que ir medio por el medio, ¿no? Voy a agregar algo, gracias. Y voy a agregar algo para compartirlo. Hace poco hablaba con Patricia Blecher, que se ha convertido en una influencer del trabajo. Y una de las cosas que decía era, cuando vos estés buscando trabajo, hacé tu CV para que lo lea la inteligencia artificial. Porque de repente las grandes compañías reciben y entonces decía, hacelo según te va a mirar LinkedIn o hacelo según te va a mirar la inteligencia artificial. ¿Y cómo lo mira? Bueno, lee cuáles son los requisitos que pone una compañía para buscar a alguien y tratar de responder con esas palabras claves. Sí, tal cual. Y a ver, retomando lo que decía Ariel, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, ¿no? Digo, puede ser un martillo de un escultor para hacer una obra de arte, como un martillo para romper una casa. Ahí depende de este uso responsable que hagamos de la inteligencia artificial y de los datos. Algo que nombraba en algún momento es los sesgos que tiene, o que en inglés le dicen el bias, los sesgos que tiene la inteligencia artificial hoy por hoy están ahí. Bueno, tenemos que empezar a también saber lidiar con eso y lo que decíamos antes, el espíritu crítico, para saber cuándo una respuesta es correcta o no. Otro punto importante es la accesibilidad. Todos vamos a tener acceso a la inteligencia artificial generativa, independientemente de nuestras capacidades físicas o nuestra capacidad socioeconómica. Digo, eso también es algo no menor, porque muchas veces en estas disrupciones de tecnología tan grande que hay ganadores y perdedores. Bueno, la inteligencia artificial generativa o este cambio, esta revolución que se está dando, debería abrazar a todos, no solamente a los que tengan mayores ingresos o los que estén más acomodados, sino también a las clases bajas y también gente también que tenga algunas distintas o capacidades distintas. También es importante, le decíamos, la ética, la accesibilidad, la equidad de los datos, la ciberseguridad. De vuelta, esto no es menor. Estamos exponiendo cada vez más de nuestra información privada a datos. Y estoy de acuerdo con Darío, esto no es que es binario, es lo hacemos todo o no lo hacemos nada, sino es
tratar de empezar de esta adopción de la inteligencia artificial generativa sea de la forma más responsable posible. Antes de darte paso, Cecilia Danesi tiene un libro muy bueno que se llama El Imperio de los Algoritmos, y en el que ella dice, entre otras cosas, que vos estás todo el tiempo alimentando con tus datos, moviéndote en el auto con el Waze, o navegando por YouTube, o mirando TikTok, y que decía, si vos querés no formar parte del mundo de la inteligencia artificial, probablemente tengas que irte a un bosque o a un desierto, ¿no? Sí. No, primero coincido mucho con los que se mencionó anteriormente. A mí me gusta a veces aprender con los ejemplos o explicar con los ejemplos las cosas que digo. Entonces, voy a traer 3 ejemplos para mostrar de problemas que pueden suceder cuando uno trabaja con inteligencia artificial, que por ahí hacen que sea más palpable, que es cuando hacemos esto de inteligencia artificial responsable. El primero, es muy común usar inteligencia artificial para screening de CVs. ¿Qué dice quién es el CV? Leo el CV, interpreto quién es un mejor candidato y en base a eso decide quién avanza a la entrevista. Ahora, para cada una de las empresas en las que trabajamos, un candidato correcto es diferente. Entonces, seguramente yo necesito la información de mi empresa para determinar qué es un candidato correcto para mí. Ahora, entonces, yo a la inteligencia artificial lo que le voy a dar es más información para determinar qué es un candidato idóneo para mí. Ahora, imagínense que yo tomo 100 CVs al azar de mi empresa y se los doy a la inteligencia artificial para que aprenda. Y por una casualidad, de esos 100 CVs que elegí, 90 son hombres. Cuando la inteligencia artificial empieza a hacer el screening de CVs y determine quién es el candidato idóneo, como del 90% que yo les di eran hombres, y para la inteligencia artificial al final del día esa estadística, va a determinar que un hombre es más idóneo para el trabajo que una mujer, generando un sesgo muy grande y muy difícil de resolver. Entonces, si el dato que estoy dándole para entrenarse tiene un problema de sesgo, lo que va a salir de la inteligencia artificial va a tener un problema de sesgo. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de alucinaciones. Alucinaciones es la inteligencia artificial cuando no sabe, muchas veces responde como si supiera algo que es totalmente creíble. Entonces imagínense que hay un abogado que quiere hacer no sé, por ejemplo, tiene un caso para resolver y antes de ir quiere salir a buscar jurisprudencia y busca en una inteligencia artificial jurisprudencia. Es muy probable que la inteligencia artificial no tenga jurisprudencia específica del juzgado en Argentina en el cual lo va a resolver, pero pueda generar una respuesta tan creíble que parezca que es real. Y ahora, si esa persona no tiene la posibilidad de doble chequear lo que está leyendo, es muy probable que llegue al juzgado y lleve información que no sea verídica, pero que suena tan verídica que es muy difícil de darse cuenta si uno no la va a corroborar. Y por último, y con este cierro, es el tema de la seguridad. Es muy común, y de hecho muchos de los modelos que uno, por ejemplo, tiene en el celular o de las aplicaciones públicas, usan la información que uno le da para reentrenarse. Entonces yo digo, mira, la verdad que si yo voy a, no sé, preguntarle al modelo dónde me voy a ir de vacaciones, si quiero que me recomiende hoteles, no me molesta que se reentrene con esa información. Pero imaginémonos que en vez de que se reentrene con mi información pública, sean los empleados de mi empresa que le estén preguntando sobre documentos privados al modelo. O que sea el gobierno que le está preguntando sobre información propia tuya, no sé, de tu documento, y que eventualmente se use eso para reentrenarse el modelo. Bueno, ¿cómo hacemos para separar lo público de lo privado? Para que lo que estamos entrenando no lo puedan acceder otras personas. Entonces son cosas súper relevantes que uno se tiene que cuestionar antes de empezar a trabajar en esto. Ya estamos en tiempo y les agradezco a los 3 que hayan venido, pero cuando yo mencioné el libro de Cecilia, levantaste la mano, así que si querés hacemos un cierre con eso. El mercado de trabajo, de nuevo, ¿no? Las preocupaciones de cada uno, pero el trabajo en plataformas es un síntoma de época, en muchos sentidos. Es una inserción laboral, un complemento de ingresos y un lugar muy importante de trabajo para muchas personas, sobre todo en nuestra región y en el mundo en vías de desarrollo y países de ingreso medio en especial. Ahora bien, se cometen arbitrariedades contra estos trabajadores, hay una asimetría muy grande en cuáles son sus ingresos, cuántas horas trabajan, si les aparece laburo o no les aparece laburo, ¿por qué montos? Sí. Entonces, de nuevo, prohibicionismo de todas esas formas de laburo, de ninguna manera. Ahora, me parece importante que hablemos de algunas cuestiones relacionadas con la justicia algorítmica o cuestiones de ese tipo, porque se van a cometer arbitrariedades y me parece importante que como sociedad tengamos ese debate. Darío Hutzik, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Mariano Jacobino, director de Educación y Sector Público en Microsoft Argentina, y Martín Zanado, líder de estrategia en inteligencia artificial generativa de Amazon Web Services. La charla estuvo fascinante. Les agradezco muchísimo que hayan estado en el auditorio de TICMAS.